Código Civil. Decreto Legislativo 295. Actualizado al 2024. Título 8. Vicios de la voluntad. Artículo 201. Requisitos de error. El error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte. Artículo 202. Error esencial. El error es esencial. 1. Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto que, de acuerdo con la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe considerarse determinante de la voluntad. 2. Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que aquellas hayan sido determinantes de la voluntad. 3. Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto. Artículo 203. Error conocible. El error se considera conocible cuando, en relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo. Artículo 204. Rectificación del acto jurídico por error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la anulación del acto sino solamente a rectificación, salvo que consistiendo en un error sobre la cantidad haya sido determinante de la voluntad. Artículo 205. Anulabilidad del acto jurídico por error en el motivo. El error en el motivo solo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón determinante y es aceptado por la otra parte. Artículo 206. Improcedencia de la anulabilidad por error rectificado. La parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto si, antes de haber sufrido un perjuicio, la otra ofreciere cumplir conforme al contenido y a las modalidades del acto que aquella quiso concluir. Artículo 207. Improcedencia de indemnización por error. La anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes. Artículo 208. Casos en que el error en la declaración vicia el acto jurídico. Las disposiciones de los artículos 201 a 207 también se aplican, en cuanto sean pertinentes, al caso en que el error en la declaración se refiera a la naturaleza del acto, al objeto principal de la declaración o a la identidad de la persona cuando la consideración a ella hubiese sido el motivo determinante de la voluntad, así como al caso en que la declaración hubiese sido transmitida inexactamente por quien estuviere encargado de hacerlo. Artículo 209. Casos en que el error en la declaración no vicia el acto jurídico. El error en la declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado. Artículo 210. Anulabilidad por dolo. El dolo es causa de anulación del acto jurídico cuando el engaño usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto. Cuando el engaño sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue conocido por la parte que obtuvo beneficio de él. Artículo 211. Dolo incidental. Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la voluntad, el acto será válido, aunque sin él se hubiese concluido en condiciones distintas, pero la parte que actuó de mala fe responderá de la indemnización de daños y perjuicios. Artículo 212. Omisión dolosa. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Artículo 213. Dolo recíproco. Para que el dolo sea causa de anulación del acto, no debe haber sido empleado por las dos partes. Artículo 214. Anulabilidad por violencia o intimidación. La violencia o la intimidación son causas de anulación del acto jurídico, aunque hayan sido empleadas por un tercero que no intervenga en él. Artículo 215. Intimidación. Hay intimidación cuando se inspira a la gente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros. Tratándose de otras personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la anulación, según las circunstancias. Artículo 216. Criterios para calificar la violencia o intimidación. Para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Artículo 217. Supuestos de no intimidación. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple temor reverencial no anulan el acto. Artículo 218. Nulidad de la renuncia de la acción por vicios de la voluntad. Es nula la renuncia anticipada a la acción que se funde en error, dolo, violencia o intimidación. Título 9. Nulidad del acto jurídico. Artículo 219. Causales de nulidad. El acto jurídico es nulo. 1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2. Derogado. 3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4. Cuando su fin sea ilícito. 5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7. Cuando la ley lo declara nulo. 8. En el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Artículo 220. Alegación de la nulidad. La nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público.
Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. No puede subsanarse por la confirmación. Artículo 221. Causales de anulabilidad. El acto jurídico es anulable. 1. Por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44. 2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero. 4. Cuando la ley lo declara anulable. Artículo 222. Efectos de la nulidad por sentencia. El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo declare. Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley. Artículo 223. Nulidad de acto plurilateral. En los casos en que intervengan varios agentes y en los que las prestaciones de cada uno de ellos vayan dirigidas a la consecución de un fin común, la nulidad que afecte al vínculo de una sola de las partes no importará la nulidad del acto, salvo que la participación de ella deba considerarse como esencial, de acuerdo con las circunstancias. Artículo 224. Nulidad parcial. La nulidad de una o más de las disposiciones de un acto jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La nulidad de disposiciones singulares no importa la nulidad del acto cuando éstas sean sustituidas por normas imperativas. La nulidad de la obligación principal conlleva la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de éstas no origina la de la obligación principal. Artículo 225. Acto y documento. No debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. Artículo 226. Capacidad de ejercicio restringida en beneficio propio. Cuando hubiere más de un sujeto que integre una misma parte, la capacidad de ejercicio restringida del artículo 44 de uno de ellos no puede ser invocada por la otra que integre la misma parte, salvo cuando es indivisible la prestación o su objeto. Artículo 227. Anulabilidad por incapacidad relativa. Las obligaciones contraídas por los mayores de 16 años y menores de 18 son anulables, cuando resultan de actos practicados sin la autorización necesaria. Artículo 228. Derogado. Artículo 229. Derogado. Título 10. Confirmación del acto jurídico. Artículo 230. Confirmación explícita. Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la acción de anulación, mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo. Artículo 231. Confirmación por ejecución total o parcial. El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad. Artículo 232. Formalidad de la confirmación. La forma del instrumento de confirmación debe tener iguales solemnidades a las establecidas para la validez del acto que se confirma.